Bien, buenas tardes. Pido disculpas, pero tenía problemas con la conexión de la computadora. Se me está conectando, se queda esperando. Le comento, entonces, algo solamente. Es un sistema operativo. Mi nombre es Héctor Villarreal. Soy analista de sistemas. Y lo que Hola, profe, se corta bastante. Profe, no se escucha nada. se No se le entiende nada de nada. Sí, por lo menos en video puedo demostrar. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Ahí me parece que sí, a ver. A ver si puedo cambiar un segundo. Bueno, se han unido al grupo de WhatsApp. He subido los apuntes. Esos apuntes corresponden a la primera clase que íbamos a ver hoy. Esa clase lo que está reflejando es las características que tienen los sistemas operativos. Profe, Recuerden que un los sistema apuntes operativo no, es no un están en software. el grupo. ¿No están en el grupo? O no sé, yo No, entré tarde por eso. No, profe, no, nunca. no tenemos Capaz que lo apuntes. subió cuando no había nadie en el grupo. No, no hay apuntes. Y se le escuchaba entrecortado recién, profe. A ver, que puedo conectar. Hola, hola, se corta. A ver, no sé si me escuchan. No, no tengo retorno. A ver, creo que ahí estamos de nuevo. Bueno, la idea principal sería, bueno, hoy la clase no creo que se pueda hacer, la vamos a recuperar. De acá en lo sucesivo, la siguiente la vamos a ver desde el instituto, así que con toda la tecnología del instituto para evitar justamente que se me corte. Y lo que vamos a tener es un grupo de WhatsApp. En ese grupo están los apuntes, ya le voy a mandar de nuevo la invitación al grupo de segundo año. En ese grupo también está el link y contraseña del Classroom, donde está subida la clase, está subido el programa y bueno, es la plataforma que vamos a utilizar para comunicarnos y tener las clases en la parte de apuntes y luego la discutiremos en Zoom. No sé si me están tomando. Sí, ahora sí se escucha Sí, profe, se mejor. escucha bien. Escucha bien ahora. Ahí se escucha un poquito mejor. Se entendió eso, toda esa parte. Bien. Entonces, quiere que veamos un poquito de lo que van a tener en los apuntes.
A ver si puedo hacerlo funcionar para poder subirlo. Un momento más. Profe, ¿usted podría subir otra vez el código para poder entrar al Classroom, por favor? Sí, un momentito, cuando ya cortemos con esto, ya les vuelvo a subir todo. Gracias. Bueno, entonces, bueno, aunque sea sin video, algo vamos a ver hasta que se corte. Entonces, lo que vamos a ver entonces son los sistemas operativos. Una computadora moderna en este momento consta de uno o más procesadores, tiene una memoria principal, un disco duro, impresora, teclado, ratón, pantalla, monitor y otros dispositivos que son los de entrada y salida. En general, toda computadora moderna es un sistema muy complejo. Entonces, los programadores de aplicaciones tendrían que tener, para poder hacer un programa que funcione en una computadora, tendrían que tener una comprensión de todas las partes y tener que escribir códigos diferentes en función del hardware que tendríamos. Entonces, ¿qué se resolvió? La creación del sistema operativo, que lo que hace es solucionarnos todos esos problemas. Entonces nos proporciona un ambiente de trabajo para que los programas de usuario tengan un modelo mejor, que sean más simples y que se pueda encargar de la administración de los recursos que tiene nuestra computadora. A ver, ¿se entiende? Gracias al sistema operativo nos independizamos del hardware. Fíjense que el 90% de las funciones que vamos a ver en un sistema operativo las está haciendo en distintas capas de software. Es decir, los programadores de sistemas operativos se han tomado el trabajo de ir haciendo distintos escalones en la programación, de tal manera de que cuando nosotros como usuario nos conectamos a una computadora, somos usuarios de una computadora, lo que vamos a ver es un entorno de trabajo. Ese entorno de trabajo nos da la posibilidad a través del sistema operativo de poder controlar todas las actividades y recursos de la computadora. Es decir, el sistema operativo comprende todo el software que permite funcionar una computadora como tal. Por lo tanto, este software está integrado a un conjunto de herramientas, que serían programas de utilería, paquetes de administración o control, intérpretes de comando y lo más importante que es el núcleo del sistema operativo. Además, tenemos los distintos administradores de memoria, controladores de entrada y salida, dispositivos y periféricos. Entonces, lo que nos está haciendo nuestro sistema operativo es una administración de todos nuestros recursos y nos da un alcance para controlar todo programa que se ejecute dentro de la computadora. Es decir, coordina las distintas partes del sistema de computación y sirve como mediación entre el software de aplicación, que sería un programa que está hecho por un tercero, y el hardware de la computadora. Es decir, si nosotros corremos un Adobe, por ejemplo, para hacer edición de fotografía, nos independizamos del hardware a través del sistema operativo. ¿Se entiende? Esto también resulta tanto en las PC, las tablets, los smartphones, y los servidores y todo, sí o sí necesitan tener instalado un sistema operativo. Normalmente los sistemas operativos vienen precargados en las computadoras cuando las compramos, o podemos tener computadoras que vienen sin sistema y podemos elegir qué sistema operativo le vamos a colocar. ¿Qué es lo que hace el sistema operativo? Este programa comienza a trabajar apenas se enciende el equipo. Es decir, es el encargado de gestionar el hardware desde los niveles más básicos y además nos permite una interacción con el usuario. Entonces posibilita que este
aparato llamado computadora cumpla con todas sus funciones. Entonces los sistemas operativos utilizan imágenes, botones para comunicarnos con el ordenador de forma sencilla y para decirle que lo que queremos hacer en cada momento en nuestra computadora. Es decir, podemos tener un entorno gráfico o podemos tener un entorno del tipo texto. Normalmente lo que nosotros utilizamos es un entorno gráfico. En Linux tenemos un entorno más tipo texto, pero se está desarrollando todas las aplicaciones para que Linux nos presente un entorno gráfico de calidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Dice, el sistema operativo ejecuta los programas y se encarga de todo lo demás. Es decir, nos allana todos los problemas que podemos tener en el hardware. Es decir, controla los archivos, controla los recursos y podemos acceder a programas una vez que son ejecutados. Cuando tenemos múltiples programas, podemos ejecutar al mismo tiempo el sistema operativo. Nos va a determinar qué aplicaciones se deben ejecutar, el orden y cuánto tiempo y cuánto va a terminar. Es decir, gestiona el intercambio de la memoria interna entre las múltiples aplicaciones. Además, se ocupa de la entrada y salida de los datos que van y ingresan de nuestra computadora, es decir, todos los datos que salen y entran en nuestro hardware no está administrado a través del sistema operativo, tales como los discos duros, una impresora o un puerto de comunicación. Nuestro sistema operativo también envía mensajes a cada aplicación o usuario sobre el estado de funcionamiento y si hubiera, por ejemplo, algún error, ya sea de programa o de comunicación, es decir, nos va a alertar con distintas pantallas que nos da una certeza de el error que tenemos, que se está produciendo, de tal manera que podamos actuar en ese caso. Además, con los sistemas operativos podemos proporcionar un procesamiento en paralelo, es decir, un sistema operativo puede manejar la forma de dividir el programa para que se ejecute en más de un procesador a la vez. Por ejemplo, si nosotros tenemos una aplicación que lo que quiere es imprimir, le entregamos esa tarea al sistema operativo, es decir, el sistema operativo envía las instrucciones en la impresora, utilizando los controladores de la impresora para enviar señales que sean correctas para el funcionamiento. Es decir, la aplicación que está imprimiendo no tiene por qué preocuparse si la impresora es de tal marca, tiene tal hardware, solamente con que esté conectada a nuestra PC, sea reconocida por el sistema operativo, entonces nos va a decir que cuando nosotros hacemos una aplicación que va a imprimir, nuestro sistema operativo se encarga de hacer todo lo necesario para que sea correcta la impresión. Otro ejemplo, si nosotros tenemos un jueguito, un juego de computadora, por ejemplo, un Minecraft, se ejecuta en un sistema operativo, entonces nosotros lo que tenemos en nuestro ordenador es un juego que no tiene por qué saber cómo funciona nuestro hardware interno. Es decir, se va a ejecutar en distintos hardware de la misma manera, siempre recordando la cantidad de recursos que puede utilizar ese programa. Es decir, nos independizamos del hardware, sí, pero también podemos heredar las limitaciones que tiene nuestro hardware. Sería la única diferencia que podría haber entre correr un juego en una computadora común o una computadora gamer. Es decir, vamos a tener mucho más recursos, pero los efectos de la aplicación se independiza del hardware. Bien, eso sería un pantallazo de lo que hace un sistema operativo. Entonces vamos a ver un poquito lo que es la historia de los sistemas operativos. Entonces, la informática, como se conoce en la actualidad, surgió
con los primeros estudios e intentos en los años 40, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y se hizo necesario de grandes procesamientos de datos, de poder tener no como computadora, sino un procesamiento, y no existía el concepto de sistema operativo. Programar era una tarea sumamente compleja, directamente se hacía en lo que se denomina lenguaje de máquina, los datos salían con unos y ceros y tenían que ser interpretados por personas que estaban muy capacitadas y era muy difícil poder hacer los procesamientos. Sin embargo, fueron muy útiles durante la guerra. En los años 50 aparece el primer sistema operativo con la empresa IBM. En los 60 ya se empieza a hacer una revolución en el campo de los sistemas operativos con la aparición del Unix, el cual es la base de la mayoría de los sistemas operativos de hoy en día. En los años 70 se logran hacer serían los ordenadores personales, es decir, en la industria de las computadoras se empieza a arribar a los usuarios y no a las grandes empresas, y se empiezan a hacer unos desarrollos de software. Entonces, en los años 70 ya empiezan a aparecer los lenguajes de programación. En los años 80 nacen los sistemas operativos como Windows, que apareció primero el MS-2, y el sistema para Macintosh, el Mac OS. Y en los 90 nace el Linux, que es el sistema operativo que lo que hace es generar un paradigma sobre el código abierto. Bien, vamos a ver qué es lo que sería el programa principal de un sistema. Todo sistema operativo tiene un núcleo y tiene un programa principal del sistema. En la parte de núcleo es lo que se comunica directamente con el hardware, y lo que sería el sistema principal o el programa principal del sistema es el que se ejecuta al arrancar el sistema, y su función es interpretar órdenes y comandos que el usuario manda al sistema y traducirlas en instrucciones que el sistema operativo entienda. Es decir, los usuarios mandan los comandos, los interpreta y los envía al núcleo del sistema operativo. Este programa principal en Windows, por ejemplo, se llama Shell. Son necesarios para ejecutar distintos programas disponibles en la computadora. Nosotros podemos acceder perfectamente en nuestro Windows al Shell. Y lo que hacemos es poder darle las órdenes a través de este intérprete de comando, y el programa nos va a proveer una interfaz de usuario para acceder a todos los servicios del sistema operativo. Existe también otro sistema que es el Bash, que es un shell ampliamente adoptado por Unix y Linux. Dependiendo del tipo de interfaz que empleen, los shell pueden ser o de línea de texto, que son unos comandos con una interfase muy simple de línea de comando, un tipo gráfico, donde tenemos una interfase gráfica, o de lenguaje natural, que es una interfase natural del usuario. Dice, ¿qué es lo que podemos hacer con un shell? Entonces, la interfase shell puede ser utilizada para distintos fines, como ser la ejecución de aplicaciones avanzadas, o también tareas muy simples que se pueden ejecutar en el sistema operativo. Asimismo, los comandos shell pueden actuar de manera conjunta, combinándose con las líneas de comando para obtener resultados más específicos y avanzados. Esto es lo que se denomina pipelining. Y mientras tanto, el PowerShell nos ofrece una opción, puede ser muy útil para algunos usuarios, y nos da la posibilidad de añadir a la consola otros comandos creados por los mismos usuarios. Es decir, tenemos una interfase que nos conectamos directamente con nuestro sistema operativo, que nos va a dar la posibilidad de utilizar esa consola y añadir distintos comandos que pueden ser creados por nosotros.
El Shell fue creado hace varios años y con el Windows 10 tiene mayor visibilidad y mayor protagonismo. Es decir, nosotros podemos a través de la consola, podemos hacer distintas operaciones, es decir, tenemos una herramienta que también lo que nos hace es darnos la ventaja de poder, a través de estos comandos, y teniendo en cuenta que Microsoft viene dedicándose desde hace tiempo a un shell para los usuarios de Windows, podemos hacer que nuestro sistema operativo responda a los comandos que nosotros podemos, como usuario, personalizar. Es decir, podemos tener un sistema operativo mucho más profundamente configurado a partir de esta consola. Entonces, la herramienta Shell es posible abrirla rápidamente en Windows. Para ello, tenemos que apretar rápidamente, simultáneamente, la tecla Windows y la R, y vamos a abrir la consola que nos permite, a través del teclado, realizar todos los comandos y podemos hacer exactamente lo mismo que si estuviéramos en un entorno gráfico. A ver, no sé si tienen alguna duda. ¿Se entiende? Por ahora no, profe. ¿No se entiende? ¿O no hay No, sí, problema? sí, claro, sí. profesor. Se entiende. No, se entiende. Sí, sí. Se entiende, se entiende, sí. Esa ventana que usted dice, profe, la de ejecutar, ¿no? Es el CMD. Sí, ajá. Exacto. Es el CMD, lo que pasa es que cada sistema operativo lo denomina de distintas maneras. Nosotros tenemos un bash si es un Linux y un CMD si tenemos un Windows. Bien, ahora vamos a ver rápidamente las 4 grandes funciones que tiene un sistema operativo. Entonces, la principal de un sistema operativo es la gestión de procesos. Es decir, el proceso principal se define como el programa en ejecución. El sistema operativo se encarga de crear y destruir procesos, suspender y reanudar procesos y sincronizar y comunicar los distintos procesos. Es decir, nosotros tenemos las aplicaciones como procesos, y esos procesos son gestionados exclusivamente por el sistema operativo a través de la gestión de procesos en principio, y después podemos tener otras gestiones, como por ejemplo la gestión de memoria, es decir, la memoria principal se encarga de almacenar procesos e información de procesos que se están ejecutando en el procesador. Entonces el sistema operativo asigna y libera memoria. Es decir, decide cuánta memoria se asigna a un proceso y controlar las distintas partes de la memoria que se está utilizando. Entonces, tenemos como primera parte la gestión de proceso, luego tenemos la gestión de memoria, después tenemos otra parte que sería la gestión de archivos. Es decir, los archivos se definen como el conjunto de datos almacenados en un dispositivo de almacenamiento. O sea, un disco duro es un sistema de almacenamiento, un disco duro externo sería un sistema de almacenamiento externo, lo mismo que un pendrive. Entonces, el sistema operativo lo que hace es gestionar los archivos mediante el sistema de archivos. Es una parte de nuestro sistema operativo que se tiene como gestión principal gestionar los archivos que tenemos en un dispositivo de almacenamiento. Entonces, y lo que va a hacer es definir un conjunto de normas y procedimientos para almacenar la información en los distintos dispositivos de almacenamiento. Es decir, no se va a guardar de la misma manera en un disco duro que en un pendrive. Pero a los ojos del usuario nos estamos independizando, entonces nos damos cuenta que nuestro sistema operativo nos está ahorrando el problema de la gestión de nuestro hardware. Y por último tenemos lo que es la gestión de entrada y salida. Es decir, el sistema operativo controla todos los dispositivos de entrada y salida y se encarga de las interrupciones. Es decir, en una computadora, el procesador no puede ejecutar múltiples acciones simultáneamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Utiliza interrupciones, es decir, se detiene, toma la atención de un proceso,
ejecuta, vuelve a tomar otro proceso, interrumpe y vuelve a tomar otro proceso. Es decir, se encarga de enviar y manejar datos en memoria y los recoge de los distintos dispositivos. Eso es lo que se denomina las interrupciones, es decir, el procesador se detiene, toma atención de un cierto dispositivo, que puede ser el teclado, ejecuta y sigue y lo hace a una gran velocidad y nosotros no nos damos cuenta en función de los recursos que tenemos. Si tuviéramos una computadora que tiene muy poquitos recursos, vamos a ver que se pone más lenta debido a que estas interrupciones, el procesador necesita más tiempo para ejecutar la aplicación y volver a retomar otra aplicación que está en la cola. Además, las interrupciones tienen distintas jerarquías de acuerdo a los dispositivos que están haciendo el uso de la interrupción. ¿Se entiende la parte de interrupción? Sí, profe. Sí, profe. Digamos. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. No, profesor. Sí, diga. Bueno, la parte principal del sistema operativo es el kernel. Sería el kernel, viene del alemán, que significa núcleo, y lo que es el núcleo se refiere a un software que lo que hace es relacionar las aplicaciones con nuestro hardware. Las órdenes del kernel son las únicas que interactúan directamente con los componentes físicos del ordenador o de la computadora, como sería el procesador, la memoria, los discos duros, ya que están expresamente diseñadas para no dañar los elementos. Es decir, a través de los controladores se encarga de realizar toda la comunicación segura con los distintos dispositivos que tiene nuestra computadora. Es decir, cuando nosotros armamos una computadora, podemos elegir distintos dispositivos de entrada y salida, de distintas marcas, y cada una va a interactuar con el kernel, con el núcleo, y para que sea una comunicación segura, lo va a hacer a través de lo que serían los drivers, que es lo que nos da la posibilidad de tener una buena comunicación, ya que el fabricante lo que ha hecho es incorporar un software para que nuestro kernel trabaje en forma segura. Y bueno, el kernel es la primera carpa de software que tenemos en nuestro sistema operativo. Es donde tenemos los drivers, que controlan todos los componentes del hardware, como la pantalla, en principio sería la memoria, el procesador, teclado, mouse y los distintos dispositivos que estén conectados a nuestra computadora. ¿Qué funciones tiene el kernel? En principio tiene la administración de la memoria para todos los programas y los procesos en ejecución. Es decir, se encarga de crear y destruir procesos. Es decir, es el que levanta el software en memoria o lo elimina. También se encarga de los procesos cargados, interactúan entre sí de forma coordinada. Es decir, la administración de memoria es una de las bases principales de nuestro kernel. Además, lo que hace es administrar el tiempo del procesador para que los programas y procesos se ejecuten, y lo que hacemos es, a través del kernel, poder tener un control de las distintas interrupciones, las jerarquías, para que los procesos en ejecución los utilicen. Es decir, hay distintos procesos que van a tener privilegio de tener el uso de la interrupción y otros que van a tener que esperar en cola para ser procesados. Otra función del kernel es la comunicación entre los programas, ya que de esos se solicitan recursos y el hardware. Otra es la gestión de las distintas aplicaciones, es decir, es el que gestiona todas las tareas del sistema operativo. Otra función importante es lo que se denomina administración de memoria, que ya lo vimos, y lo que hace es gestionar y relacionar la memoria, la gestión de los archivos, es decir, una manera en que se organice toda la información para que pueda ser procesada por nuestro procesador
de forma segura y sea comunicada a los distintos dispositivos que estén conectados. Existen varios tipos de kernel. Hay 4 grandes tipos de núcleo. El primero es el núcleo monolítico. Linux es un núcleo monolítico. Lo vamos a ver más en detalle, pero eso tiene una cierta complejidad. El kernel de Linux es de código abierto, es decir, que podemos hacerle modificaciones con los conocimientos suficientes de programación, lo que permite que existan distintas distribuciones de Linux. O sea, si alguien conoce de Linux, tiene que haber notado que normalmente lo que se habla es de distribución. Es decir, se toma como base un sistema operativo que ha sido desarrollado, o por ejemplo podría ser un Ubuntu, y de ahí empiezan a salir distintas distribuciones, es decir, como si tuviéramos un helado de distintos gustos, pero la base es la misma. Otro tipo de núcleos son los micronúcleos. Estos micronúcleos lo que hacen es ofrecer una mayor funcionalidad. Los micronúcleos están orientados a las aplicaciones de servidores. Y después tenemos los núcleos híbridos. Son muy parecidos a los micronúcleos, excepto donde hay códigos adicionales para que se ejecuten más rápido. Windows es un núcleo híbrido, lo mismo que Mac OS. La única diferencia es que estos no son de código abierto, es decir, no podemos nosotros acceder ni modificar el kernel ni de Windows ni de Mac OS. Y por último, existen los exonúcleos, que son, es un kernel que nos permite un uso de bibliotecas y nos da mayor funcionalidad gracias al acceso directo al hardware. No son muy usados en los sistemas operativos comerciales, pero sí se utiliza muchísimo en la parte de industrial y de servidores. Bueno, y por último, damos un repasito entonces de lo que era el shell. Entonces el shell es el intérprete de las órdenes, donde lo que vamos a hacer es darle distintas órdenes a nuestra computadora a través de un entorno que no es el gráfico, pero que es mucho más directo para conectarse. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bueno, me estoy quedando sin, profe. estoy quedando sin batería, porque Sí. no estoy conectarme con el... Te va a mandar apunte, dijo de todo esto, ¿no? Que estaba hablando. Va a mandar un apunte. Todo esto está en apuntes. Como se lo estoy contando, más o menos lo van a ver así. Hay algunas cositas que le he agregado, pero en general el 99% está en los apuntes. Por último, lo que vamos a ver es la clasificación del sistema operativo, donde tenemos sistemas operativos que son de administración de tareas, que son los de monotarea y multitarea. Cuando se inicializaron los sistemas operativos, uno de los más famosos fue el MS2, ese era monotarea, es decir, no podíamos hacer más de una aplicación, no podíamos ejecutar más de una aplicación. Luego, los sistemas operativos, aparecieron los Windows y Microsoft hizo un esfuerzo y aparecieron los multitareas. Es decir, tenemos una grande clasificación. Los de monotarea han caído en desuso, pero por ejemplo, sistemas operativos de la industria pueden ser todavía monotareas. Y los sistemas operativos más avanzados, más modernos, que nos dan la posibilidad de la multitarea o multitasking. Y después tenemos otra clasificación, es por el tipo de usuario. Entonces podemos tener monousuario, es decir, responde a un solo operador, o podemos tener multiusuario, que son donde podemos acceder gran cantidad de usuarios a un servicio y procesamiento al mismo tiempo. De esta manera podemos
satisfacer las necesidades de muchísimos usuarios que estén utilizando los mismos recursos. Es decir, podemos tener una aplicación que esté siendo ejecutada por distintos usuarios. Después tenemos sistemas operativos por lotes. Entonces son los que se procesan, hacen un proceso de gran cantidad de trabajos y a veces no tienen gran interacción entre los usuarios, pero sí con los programas en ejecución. Es decir, se reúnen todos los trabajos comunes para realizarlos al mismo tiempo, evitando así la espera de los trabajos, como sucede en los procesamientos normales o en serie. Estos sistemas son los más tradicionales y son sistemas operativos en tiempo real. Bien, no los voy a complicar con más cosas, se me estoy quedando sin batería. Entonces lo que voy a hacer es, les voy a mandar a través del grupo de segundo año, el grupo para que ellos se conecten con el sistema operativo. Ahí van a encontrar todos los apuntes, los voy a volver a subir, y el link para Classroom, y bueno, y vayan subiendo a Classroom, y ya la semana que viene nos vamos a ver desde el instituto, ya con video, para que tengamos una clase mucho más ágil. Vamos a hacer un repaso de esto y vamos a seguir con la clase número 2, que lo que hace es, ya vemos el sistema de inicio de la computadora, algo lo tienen que haber visto ustedes en la arquitectura de la computadora, pero lo vamos a ver en más detalle del lado del sistema operativo, que es lo que sucede cuando nosotros le damos energía a nuestra computadora hasta que vemos la pantalla de inicio para que pongamos nuestra contraseña o directamente entra el sistema operativo. Bien, ¿alguna duda de lo que he relatado? Porque no lo hemos visto. No de lo que ha relatado, sino de cómo va a ser para el tema de rendir, o sea, ¿va a ser oral el final? Más o menos, ¿cómo sería su materia? No, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un tipo múltiple choice y lo vamos a completar con una parte de algunas preguntas. No va a ser muy Muchísimas complejo. gracias, profesor. Lo que necesito es, bien, que lean los apuntes. Las dudas que tengan, generaremos algún otro apuntecito más, y de esa manera lo que hacemos es hacer una parte básica, es decir, les voy a presentar una clase y de esa clase van a ir surgiendo distintas partes de la clase. Lo que realmente lo que les voy a exigir es la parte principal, y la otra, para que tengan información, vayan leyendo y vayamos haciendo algo más completo sobre alguna duda que tenga algún compañero, y la resolvemos y la vemos más en detalle. Bien, mil disculpas por no haberme podido conectar. Entonces, ya la clase que viene lo voy a hacer del instituto, y enseguida estoy subiendo al WhatsApp y al clase. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, profe. Gracias, Muchísimas profe. gracias, Hasta profesor. luego. Que tenga buen día. Profe, hasta Hasta luego, luego. profe.